Es un gusto saludarlos. Estamos nuevamente contentos de estar en contacto con ustedes. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa. Y también le damos la bienvenida a nuestra serie, a nuestra transmisión, que es la serie Beneficios y Bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos para que puedas visitar nuestro canal en YouTube, Iglesia Sencilla en Casa, y buscar la lista de reproducciones, beneficios y bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa, en la cual vas a encontrar los 25 temas que ya hemos expuesto en esta bendecida serie que estamos desarrollando. El día de hoy nos damos cita para poder estudiar la serie o la bendición de que la Iglesia Sencilla en Casa abre las puertas para las personas que nunca irían a una iglesia, entre comillas. Sí, así como lo escucha. Generalmente en nuestro tiempo, los templos son considerados lugares sagrados, donde hay personas que tienen muchos prejuicios con relación a estos edificios. Cuando alguien invita a una persona a ir a un templo llamado iglesia, entonces por su cabeza pasan muchos pensamientos. Uno de ellos de que es un lugar muy santo, muy sagrado, y que como él no es santo, por lo tanto no es digno de entrar en ese lugar. Otro pensamiento es de que solamente ese lugar es para los que son miembros de esa denominación, organización o institución religiosa. Y luego, pues, él se considera una persona pecadora y por lo tanto, pues, es mancillar ese lugar santo. Entonces, por esas razones, eh, muchos de estos lugares, llamados iglesias, llamados santos, muchas personas se privan de recibir el mensaje de salvación. Sin embargo, la Iglesia Sencilla en Casa es un lugar, es una iglesia para los que nunca irían a una iglesia, porque abre sus puertas para toda persona en general, independientemente de su trasfondo religioso, independientemente de su trasfondo cultural, independientemente de su trasfondo étnico e independientemente de su trasfondo social. Porque nosotros, al ser discípulos de Cristo, seguimos el ejemplo de Cristo y seguimos el mandato de Cristo, donde Él, en la Gran Comisión, dio la orden de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, tribu, raza y pueblo. Y parte de esa gran comisión es ir y hacer discípulos. De manera que si tú no eres cristiano, entonces estás bienvenido. Nosotros te abrimos las puertas a nuestra iglesia sencilla en casa porque tú eres un tesoro especial para los ojos del Señor. Y si tú eres un feligrés de alguna organización religiosa, de alguna denominación, de alguna institución religiosa, pues te invitamos para que tú puedas experimentar la diferencia de lo que es adorar al Señor en el modelo bíblico que es la iglesia sencilla en casa, comparado con lo que es ser un espectador en uno de esos edificios llamado iglesia. Entonces nosotros somos, además de ser la iglesia, según 1 Corintios 13:16, somos el templo de Dios. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, Cristo le dejó este legado a su iglesia como el templo del Dios vivo. Y Dios habita y vive en nosotros mediante la presencia del Espíritu Santo. Además de eso, Dios a nosotros nos ha dado
el ministerio de ser sacerdotes. Según Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de su luz admirable. Entonces, como ya mencioné, nosotros al ser seguidores de Jesús, al igual que los primeros cristianos del siglo I y el siglo II y siglo III, ellos fueron seguidores de Jesús y ellos vivían su vida de fe en un entorno familiar. Ellos siguieron el ejemplo de Cristo, donde en la casa ellos instruían, enseñaban y hacían el discipulado. Durante el día, ellos contactaban a las personas donde quiera que los encontraran, ya sea a las orillas del río, ya sea en la plaza de la ciudad, ya sea en los atrios del templo o en cualquier lugar público, los lugares de mercaderes, donde sea. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer ese contacto diario donde quiera que vayamos, ya sea en el tren, ya sea en el supermercado, ya sea en el centro comercial, ya sea en la lavandería, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, o caminando por la calle. Pues simplemente contactar a las personas y todas aquellas que son receptivas, entonces invitarlos a una reunión sencilla en la casa donde nosotros tenemos una iglesia que funciona, una iglesia sencilla en casa. Entonces, en segundo lugar, la iglesia sencilla en casa es un lugar de compañerismo, donde las personas pueden llegar con toda confianza porque hay un ambiente de familia, hay un ambiente de camaradería, hay un ambiente de hogar. Y al entrar las personas ahí, entonces van a percibir esa atmósfera. Es por eso que si tú te gustaría experimentar adorar en un ambiente o ser instruido o aprender de la palabra del Señor en un ambiente cristiano de camaradería, pues te invitamos para que estés, para que seas parte de nuestros invitados por el Señor, para que puedas alcanzar ese mensaje de salvación. Y en tercer lugar, tú vas a poder comprobar de que la vida del cristiano, la vida del discípulo, la vida del seguidor de Jesús, los caracteriza porque son personas que se aman entre sí y que aman a los demás. Juan 15:35 es un mandamiento que el Señor Jesús dio. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que son mis discípulos. Entonces la iglesia sencilla en casa nos motiva a vivir la vida cristiana las 24 horas del día, los 365 días del año, cada semana. ¿Por qué? Porque somos una familia. A diario estamos en contacto, a diario nos vemos. Y cuando nos reunimos para celebrar esa adoración al Señor y esa edificación espiritual a través del estudio de la palabra, entonces, pues nos confortamos y nos identificamos el uno al otro. Ahora que sabes que también estas reuniones son para todas las personas, yo te pregunto, ¿tienes en mente a alguien que tú quisieras invitar a una de estas reuniones de la iglesia sencilla en casa? ¿O quieres tú abrir tu casa para que podamos allí establecer una iglesia sencilla en casa? Pues que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y quiero despedirme, no sin antes hacerte recordar que si tú no te congregas aún en una iglesia sencilla en casa, visita nuestro sitio web www.iglesiasencillenCasa.org y busca allí
el menú que dice encontrar una iglesia sencilla en casa. Cuando tú entres ahí vas a encontrar el mapa de tu ciudad, de tu región. Y si no lo hay ahí, entonces ahí abajo en la descripción del video te voy a dejar nuestra vía de contacto para que nos puedas contactar y poder orientarte de una manera más efectiva y más directa. Que el Señor te bendiga y que este mensaje te sirva de reflexión. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.